Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que vean este video. En este video, valga la redundancia, vamos o les voy a explicar el teorema de convergencia acotada, ¿verdad? El autor, César Isaac Reyes, su servidor, con la fecha 6 de agosto. Bueno, el teorema de la convergencia acotada nos dice lo siguiente. Sea f sub n, ¿verdad? Una sucesión de funciones medibles definidas en un conjunto E que es medible, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una sucesión de funciones que son, cada una de ellas pues es medible, definidas en un mismo conjunto, ¿verdad? Tal que la medida del conjunto E sobre el cual están definidas las funciones, pues sea de medida finita, donde existe pues un M, ¿verdad? Real positivo, tal que el valor absoluto pues de esas f sub n, de esa sucesión de funciones, pues sea menor o igual a M, ¿verdad? Aquí lo que nos están diciendo con esto es que cada una de esas funciones, ¿verdad? Están acotadas, ¿verdad? Están acotadas y la cota superior pues es ese M, ¿verdad? Entonces, pues para todo n natural y para todo x que pertenece a E, ¿verdad? Si f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x, es decir, aquí lo que nos estamos dando por hipótesis es que esa sucesión de funciones, ¿verdad? Converge de manera puntual a F, ¿verdad? A F. Y eso es pues para todo X que pertenece a E, ¿verdad? Por eso es que es una convergencia puntual, porque aquí nos estamos dando valores, ¿verdad? Para todos los valores de X, pues que están en ese E, pues va a suceder esto, ¿no? Y eso es lo que se le llama pues convergencia puntual. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la integral, ¿verdad? La integral sobre ese conjunto de f es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de Lebesgue, ¿verdad? Porque aquí estamos bajo el contexto del integral de Lebesgue, y el límite cuando n tiende a infinito de la integral de sf sub n. Y esta, ¿verdad? Que está aquí, pues vamos a ver más adelante cuando desarrollemos la demostración. Esta sí sería una convergencia uniforme, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O cuál es la diferencia, ¿verdad? De una convergencia puntual y una convergencia uniforme. Pues que en la convergencia puntual, ¿verdad? Pues se debilita ya que no sabemos, ¿verdad? Hasta para qué valores de x la función, digamos, ya va a converger a f de x, ¿verdad? O para qué valores de n en este caso. Mientras que la convergencia uniforme, pues sí, ¿verdad? Vamos a tener, se define a partir de un n, ¿verdad? En donde ya, pues, esa sucesión de funciones va a estar convergiendo a la función como tal, ¿verdad? En este caso, pues sería las integrales, ¿verdad? Bueno, entonces este es el teorema de convergencia acotada que nosotros vamos a probar. Bueno, antes de probar ese teorema, pues vamos a tener unas consideraciones importantes y aquí las he escrito, ¿verdad? Básicamente esas consideraciones pues son unos teoremas que vamos a usar en la demostración. Pues el primer teorema pues es el de la integral de Lebesgue de una función constante, ¿verdad? Entonces, si tenemos que la integral de Lebesgue, ¿verdad? De una función f constante definida sobre un conjunto medible E, es igual a la constante por la medida de Lebesgue de E. Es decir, ¿verdad? En palabras, si f es constante, ¿verdad? Donde f de x es igual a c, ¿verdad? Entonces la integral de Lebesgue de f, ¿verdad? Va a ser igual, o de la constante, va a ser igual a la constante multiplicado por la medida, ¿verdad? La medida de Lebesgue del conjunto E, ¿verdad? Bueno, entonces ese teorema más adelante pues vamos a hacer uso de él. Aquí tenemos otro teorema, ¿verdad? Que también lo vamos a utilizar.
Y nos dice, pues, que si una sucesión de funciones medibles, tenemos una sucesión de funciones que son medibles, que convergen a una función, entonces la función a la cual converge esa sucesión de funciones medibles, me dice el teorema que esa función también va a ser medible, ¿verdad? Y este teorema, pues, nosotros lo probamos en la segunda unidad, ¿verdad? Bueno, el licenciado lo probó y en efecto, ¿verdad? Se cumple. Bueno. Otra consideración que vamos a tener en cuenta es el teorema de Egorov, ¿ah? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Egorov? Pues el teorema de Egorov pues, se da en un conjunto E, ¿verdad? Sea un conjunto E que pertenece a los reales, ¿verdad? Un conjunto medible con medida finita, ¿verdad? Es un conjunto medible con medida finita. Esto es, ¿verdad? Que la medida de E pues, va a ser menor a infinito, y sea una sucesión f sub n, ¿verdad? Una sucesión de funciones medibles, tales que esa sucesión de funciones que son medibles convergen a f de x de manera puntual en E, ¿verdad? Entonces, si pasa esto, ¿qué vamos a tener? Pues para todo epsilon mayor que cero, ¿verdad? Existe un conjunto A que está contenido en E tal que, pasa lo siguiente, ¿verdad? La medida, ¿verdad? La medida de E menos A, que esto básicamente, ¿quién sería E menos A? Bueno, recordemos que A está contenido en E, ¿verdad? Entonces, E menos A van a ser los puntos de E que no estén en A, ¿verdad? Eso sería esa diferencia. Entonces, la medida de E menos A, pues va a ser menor a epsilon y también se va a cumplir que F sub n va a converger a F de manera uniforme, pero no en E, sino en A, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este teorema? Pues este teorema nos da la hipótesis, ¿verdad?, de que hay una convergencia puntual en el conjunto E, pero a través de esa convergencia puntual en el conjunto E, pues podemos encontrar un conjunto A que esté contenido en E, tal que tengamos una convergencia uniforme en A, ¿verdad? Y nosotros, pues, sabemos, ¿verdad?, que la convergencia uniforme, pues, es mejor que la convergencia puntual, ¿verdad? Solo que aquí esta convergencia uniforme, pues, se define en un subconjunto de E, ¿verdad? Que ese subconjunto pues no necesariamente debe ser medible, ¿verdad? Bueno, entonces este teorema de Grove también lo vamos a utilizar. Em, bueno, ahora sí vamos a pasar a la demostración del teorema, ¿verdad? Puesto que f de x, ¿verdad? Esto es por la hipótesis que nosotros tenemos, ¿verdad? Recordemos que, bueno, voy a volver a retomar el teorema que vamos a demostrar, y que es este, ¿verdad? Es este. Los teoremas que están acá son teoremas que vamos a utilizar en la demostración, pero el teorema original que vamos a demostrar es este. Bueno, entonces, este es el teorema, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta con las hipótesis planteadas, que básicamente, pues, sería todo esto, ¿verdad? Esto sería la hipótesis y lo que nosotros queremos probar es esto. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la demostración del teorema, puesto que f de x, ¿verdad?, es igual al límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x, ¿verdad?, que esta es la convergencia puntual que nosotros tenemos en hipótesis para todo x, ¿verdad?, que pertenece a E. Y esto es lo que me garantiza, ¿verdad?, de que sea una convergencia puntual. Pues de esta hipótesis, como f de x, perdón, es igual al límite de esta función, pues entonces de esto también la función f debe de estar acotada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque recordemos, ¿verdad?, que la sucesión de funciones, ¿verdad?, para todo n, natural, está acotada. Y eso es una hipótesis. Entonces, y como esa asociación de funciones tiende a f, pues f debería de estar acotada también, ¿verdad? Eh,
en ese mismo m, ¿verdad? Y esto es pues para algún m mayor a cero, ¿verdad? En e, ¿verdad? Porque estamos, el dominio, ¿verdad?, de esta función pues es e, ¿verdad?, que es un conjunto medible. Entonces, miren, nos damos un conjunto A que esté contenido en E, tal que ese A sea medible, ¿verdad? Recordemos que es un conjunto medible, entonces me estoy dando un subconjunto de E que también es medible. Y ya vamos a ver, ¿verdad?, el papel que va a hacer este conjunto A en nuestra demostración. ¿Ok? Bueno, entonces me doy un n natural de manera arbitraria y aquí, ¿verdad?, utilizo propiedades de linealidad de Lebesgue que no lo escribí en las consideraciones, pero se cumplen en la integral de Riemann y en la integral de Stilger, y la integral de Lebesgue también hereda esas propiedades de linealidad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué propiedades de linealidad? Pues estas que están acá, ¿verdad? Vamos a analizar esta diferencia de integrales. ¿Por qué razón? Bueno, porque si es el valor absoluto de esta diferencia de integrales, yo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, ¿verdad? Entonces, lo que puedo concluir, ¿verdad? Por propiedades de convergencia, es que esta integral f sub n va a tender o va a converger a esta integral, ¿verdad? A la integral de f del conjunto E. Entonces, si yo logro probar, ¿verdad?, de que el valor absoluto de esta diferencia, vuelvo a repetir, la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, entonces he culminado mi demostración, ¿verdad? Y ese es el enfoque. Pues bueno, entonces analizando esta diferencia que tenemos, pues por propiedad de linealidad de la resta, ¿verdad? Entonces yo puedo, por así decirlo, meter, ¿verdad? Meter estas f sub n menos f, ¿verdad?, en una sola integral aquí. Solo que observemos algo, ¿verdad? Estas integrales están definidas en el conjunto E, pero aquí yo tengo la resta ya, la resta de funciones, ¿verdad?, sobre el conjunto A. Recordemos que el conjunto A es un subconjunto de E, ¿verdad? Pero acá, si ustedes observan, ¿verdad?, escribo el integrando acá, f sub n menos f, y aquí escribo f sub n menos f. Pero esta integral se define sobre el conjunto A y esta integral se define sobre el conjunto E menos A. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta igualdad es cierta? Bueno, porque aquí esta integral yo la estoy trabajando sobre el conjunto A, pero acá yo estoy trabajando, ¿verdad?, esta integral sobre los conjuntos de puntos, ¿verdad?, que están en E, pero que no están en A. Y aquí estoy considerando los puntos solamente los de A, ¿verdad? Entonces al final, esta suma, pues va a ser el mismo conjunto E, ¿verdad? Entonces por esa razón, ¿verdad?, aquí no estoy alterando, ¿verdad?, los dominios del integral. ¿Ok? Bueno, entonces, teniendo esto, ¿verdad? Siguiendo analizando esa diferencia, siguiendo la igualdad, pues aquí lo único que hago de este paso al otro es, pues, aplicar la propiedad de linealidad, ¿verdad?, de la integral de Lebesgue, ¿verdad? Básicamente la integral que está definida sobre e menos a de f sub n, aquí la coloco, más, observen acá, más la integral que está definida sobre e menos a de menos f, ¿verdad? Simplemente hago esa separación. Entonces aquí, aplicando la desigualdad triangular y las propiedades de valor absoluto de la integral de Lebesgue que tenemos, pues tenemos lo siguiente, ¿verdad? Observen que como estas integrales al final son números, ¿verdad? Entonces el valor absoluto, ¿verdad?, este valor absoluto que está acá de esas dos integrales, pues va a ser mayor o igual, ¿verdad?, por propiedades de valores absolutos a esto, ¿verdad? Así que esto que está aquí, pues sería menor o igual a esto, ¿verdad? Entonces, siguiendo la desigualdad, ¿verdad? Entonces esto sería menor o igual. Aquí lo único que aplico es la desigualdad triangular, ¿verdad? De esta última línea acá, ¿verdad? Solamente aplico la desigualdad triangular, si ustedes se fijan, pues es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, aplicando la desigualdad triangular ahí, y aquí sí aplico la propiedad de valor absoluto en las integrales de Lebesgue, ¿verdad? Esto es que
el valor absoluto de la integral de Lebesgue, pues va a ser igual a la integral de Lebesgue, ¿verdad? Sobre, bueno, definida en el valor absoluto de la función. Esa propiedad, pues nosotros ya la habíamos visto en integral de Riemann y en integral de Stilger, y también la integral de Lebesgue hereda esa propiedad, ¿verdad? Que son propiedades aquí lo menciono, ¿verdad? Las propiedades de valor absoluto del integral de Lebesgue. Bueno, entonces, aplicando esa propiedad, pues tendríamos esto que está aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahora aparece lo que es el menor o igual, ¿verdad? Porque la propiedad así lo dice, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos los valores absolutos en los integrandos, ¿verdad? F sub n menos f, el valor absoluto de f sub n y el valor absoluto de f, y siempre pues con los mismos dominios del integral, ¿verdad? O dónde está definida la integral. Sí podemos observar, ¿verdad? Solo aplique los valores absolutos aquí. Bueno, entonces, ahora aquí viene una parte muy importante, ¿verdad? Note que el valor absoluto de f sub n, ¿verdad? Y el valor absoluto de f, estas son funciones acotadas por m en el conjunto de puntos que están en E, pero que no están en A. Recordemos, ¿verdad? Que estas funciones, por hipótesis, ¿verdad? Son acotadas, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, son acotadas en E. Pero como este conjunto, ¿verdad? Son puntos de E solamente con la restricción de que no están en A, pero siempre preserva el acotamiento, ¿verdad? Porque siempre siguen siendo elementos de E. Y esto es por hipótesis, ¿verdad? Bueno, la hipótesis original es esta, ¿verdad? Y luego nosotros pues nos planteamos que el valor absoluto de F también está acotada, ¿verdad? Entonces, como están acotadas por M en este conjunto, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Que el valor absoluto de f, pues como está acotada, ¿verdad? Es menor o igual a m. Entonces, por monotosidad, ¿verdad? Que también la hereda la propiedad de Lebesgue, ¿verdad? Entonces, que se cumple. Como el valor absoluto de f es menor o igual a m, entonces la integral, ¿verdad? Que está definida en este conjunto, ¿verdad? De f va a ser, el valor absoluto de f va a ser menor o igual a la integral que está definida en el conjunto de m menos a, ¿verdad? De m. ¿Por qué? Bueno, por la monotosidad, ¿verdad? La monotosidad, y como estamos trabajando en este conjunto, pues definimos esa desigualdad sobre ese conjunto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esto que está aquí, ¿verdad? Y esto, si ustedes observan, va a ser igual a m por la medida de m menos a. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que m, ¿verdad? Al final viene siendo una constante, ¿verdad? Entonces, ya habíamos definido aquí en un teorema, ¿verdad? En el primero creo que fue el teorema de la integral de Lebesgue de una función constante, ¿verdad? Que tenemos que eso es igual a la función constante por la medida del conjunto al cual está definida la integral. Y eso es lo que aplicamos, vamos a ver aquí, ¿verdad? Esa propiedad. Que esto que está aquí es igual a esto, ¿verdad? Bueno, entonces de manera similar con f sub n, ¿verdad? Entonces llegamos a que la integral de menos a de f sub n va a ser menor o igual a sm por la medida de menos a. Entonces, de lo anterior que tenemos, bueno, siguiendo, ¿verdad? Siguiendo la desigualdad que tenemos acá, esta, ¿verdad? Sustituyendo, mejor dicho, ¿verdad? Porque al final, si ustedes observan, todas son menores o iguales, ¿verdad? Entonces siempre va preservar el menor o igual. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? El valor absoluto de estas dos integrales, va a ser menor o igual a, este solo lo volvemos a reescribir, que es acá, y como esto que está aquí es menor, aquí lo tenemos, miren, como esto que está aquí es menor o igual a m por m de e sub a, entonces lo escribimos acá, ¿verdad? Entonces aquí sería más m por por la medida, perdón, de e menos a, más, y como esto que está aquí también es menor o igual a m por la medida de e menos a, por eso es que ahí aparece ese 2, ¿verdad? Porque al final son términos semejantes, los sumamos y listo, ¿verdad? Tenemos ese 2, ese es el doble de esto, ¿verdad? Listo, entonces tenemos esta desigualdad que es muy importante, ¿verdad? En nuestra demostración.
Bueno, entonces, y aquí es donde nosotros utilizamos el teorema de Grob, ¿verdad? Bueno, no sé si se pronuncia así, ¿verdad? De Grob. Me disculpo si no es así, ¿verdad? Bueno, por el teorema de Grob, ¿verdad? Existe un conjunto medible, ¿verdad? Que eso pues ya lo habíamos definido, A que pertenece a E, tal que, bueno, y ese A, ¿quién es el candidato? Pues el A que hemos estado trabajando, ¿verdad? Recordemos que el A que nos dimos en hipótesis, pues era un conjunto medible, ¿verdad? Y aquí, pues, por el teorema de Grob nos garantiza la existencia de ese conjunto medible que está en, que es un subconjunto de E, ¿verdad? Tal que se cumple lo siguiente, miren, que F sub n, ¿verdad? Converge a F de manera uniforme, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que existe un n natural, ¿verdad? Tal que, pues, para todo, digamos, un n natural mayúscula, tal que em, para todo n, ¿verdad? Que pertenece a los naturales, pues se cumple una desigualdad, ¿verdad? O sea, en la convergencia uniforme nosotros sabemos a partir de dónde, ¿verdad? Ya se empieza a ver el acercamiento, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pero observen que aquí converge uniformemente en el conjunto medible A, que es un subconjunto de E, ¿verdad? La otra que cumple es esta desigualdad importante, ¿verdad? Que la medida de E menos A, ¿verdad? Es decir, los puntos que están en E pero que no están en A, yo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, ¿verdad? Bueno, aquí sería menor a epsilon, ¿verdad? Solo que yo le escribí epsilon sobre 4m, pues por conveniencia, ¿verdad? Y al final, pues esto va a ser un número positivo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que este m, por como lo definimos, pues es un número mayor a cero, ¿verdad? Entonces al final no altera. Bueno, entonces por hipótesis, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el teorema de Gorom, porque ya lo vamos a utilizar aquí. Pues por hipótesis nosotros sabemos, ¿verdad? No sabemos esto, que el límite de cuando n tiene infinito de los f sub n de x es igual a f de x para toda x en A, ¿verdad? Esto implica entonces que esto implica que existe un n, ¿verdad? Existe un n natural, tal que, pues para todo n natural también, ¿verdad? Se cumple que siendo n, pues menor o igual a n minúsculo, se cumple lo siguiente, que el valor absoluto de las f sub n de x menos f sub x, perdón, f de x, ¿verdad? Es menor a este épsilon, ¿verdad? Esto es por la definición, ¿verdad? De la convergencia uniforme. Solo que aquí pues le coloco esto por conveniencia también, ¿verdad? Pero al final esto viene siendo un número positivo. Pues de lo anterior, ¿verdad? De lo anterior, ¿qué tenemos entonces? Pues lo que tenemos es la integral, ¿verdad? Definida en el conjunto A, porque lo que yo quiero analizar ahorita, ¿verdad? Lo que yo quiero analizar es esta parte, ¿verdad? A qué es igual o menor o igual esta integral? Porque ya esta parte pues ya la tenemos definida, ¿verdad? Bueno, uy, ¿qué dice aquí? Bueno, entonces de lo anterior, pues tenemos entonces que la integral definida en el conjunto A del valor absoluto de la diferencia de los f sub n menos f, ¿verdad? Pues es menor, ¿verdad? Es menor a epsilon sobre 2 sobre la medida de epsilon, de E, perdón, del conjunto E por la medida de A. Vamos a ver, ¿por qué esto es cierto? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? F sub n menos f, ¿verdad? Que es el valor absoluto de esto, pues es menor a esto. Y esto es una constante, ¿verdad? Entonces, aplicando el teorema de la función constante de Lebesgue, pues llegamos a que eso es menor o igual, ¿verdad? Menor o igual a la constante multiplicado con la medida, ¿verdad? Del conjunto A, que es en este caso al cual está definida la integral, ¿verdad? Eso era lo que me decía el teorema que enuncié, ¿verdad? Pues por consiguiente, tenemos entonces que seguir lo que es
de la diferencia de los valores absolutos que yo estoy analizando, ¿verdad? Que esta diferencia pues es menor a esto que está aquí. Bueno, menor o igual decía ya, ¿verdad? Pero como aquí tenemos una desigualdad estricta, que esto es menor a esto que está aquí, pero esto que está aquí es menor a esto, ¿verdad? Y entonces lo sustituimos, ¿verdad? Y lo demás, pues ya lo habíamos deducido, ¿verdad? Es esto que está aquí. Entonces, por consiguiente, esto que está aquí es menor a esto, ¿verdad? Siguiendo pues las desigualdades que anteriormente habíamos seguido, ¿verdad? Como les dije, solo analicé esta parte y lo demás solo lo escribí. Bien, entonces por consiguiente tenemos esto. Ahora vamos a analizar pues a qué sería igual esto, ¿verdad? Esto que está aquí. Bien, entonces eso lo hago en la siguiente diapositiva. Dado que A está contenido en E, ¿verdad? Eso es por hipótesis, ¿verdad? Porque así nos dimos ese conjunto medible A y recordemos que A es un conjunto medible de E, que es su conjunto de E, ¿verdad? Y el teorema, ¿verdad? El teorema de Goroph, ¿verdad? Pues nos garantizó esa existencia de ese conjunto medible, ¿verdad? Y también, pues por el mismo teorema de Goroph, pues pude aplicar esto que está aquí, ¿verdad? Porque si ustedes observan, ¿verdad? Aquí se cumple esta es la definición de convergencia uniforme en el conjunto A, ¿verdad? Y es así como se define, ¿verdad? Lo que tengo aquí, en A, que es un subconjunto de E. Bueno, entonces, siguiendo aquí, ¿verdad? Lo que estaba analizando, pues, dado que A es un subconjunto de, entonces, pues, porque la medida de Lebesgue hereda, pues, la medida exterior de Lebesgue, ¿verdad? Las propiedades. Entonces, por monotosidad, pues, se cumple que la medida de A es menor o igual a la medida de E, ¿verdad? Pero recordemos que la medida de E menos A es menor a epsilon sobre 4M. Bueno, ¿por qué? Por la hipótesis que el teorema de Goroph pues, nos dio, ¿verdad? Dado a que el teorema de Goroph, pues las hipótesis que tenemos, pues las cumple también el teorema que nosotros estamos demostrando, ¿verdad? Entonces hereda esta propiedad. Bien, entonces la medida de E menos A, ¿verdad? Sería menor a epsilon sobre 4M. Entonces, se cumplen estas dos desigualdades. Entonces, ¿qué tenemos? Pues esto que está aquí, ¿verdad? Que es, pues, precisamente esto, ¿verdad? Lo que es mayor a la diferencia de lo que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Observen que esto que está aquí, pues entonces, ¿a qué sería? ¿Por qué sería menor o igual a esto? Bueno, porque la medida exterior de A es menor o igual a la medida exterior de E, ¿verdad? Ya lo demás, pues es lo mismo, miren. Epsilon sobre 2 por la medida del conjunto E y aquí igual, ¿verdad? Esto es menor o igual por eso, ¿verdad? Porque la medida de E es mayor o igual a la medida de A. Y también, pues, observen aquí, ¿verdad? El 2M lo volví a escribir. Y esto que está aquí, pues, por el teorema de Goroph, ¿verdad? Es menor estrictamente a epsilon sobre 4M. Bueno, realmente a epsilon, ¿verdad? Pero por conveniencia, pues, escribimos el 4M, ¿verdad? Donde M, pues, recordemos, ¿verdad? Eh, es un número positivo, a mayor a cero. Bueno, y esto es igual a epsilon. ¿Por qué? Bueno, porque la medida de se cancela con la medida de aquí, me queda epsilon sobre 2 más y 2M sobre 4M, eso es un medio, entonces me queda epsilon medios más epsilon medios, y eso es igual a epsilon, ¿verdad? Y esto es para todo epsilon mayor que cero, ¿verdad? Así como ya nos habíamos definido ese epsilon anteriormente. Entonces, ¿qué hemos probado? Que esto que está aquí es igual a epsilon, entonces, por lo tanto, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de estas integrales, ¿verdad? Es menor a epsilon. Y como este es un integral, ¿verdad? Que se define eh, bajo sucesión de funciones, ¿verdad? Medibles, entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que esta integral, ¿verdad? Esto es para todo n, pues n minúscula mayor o igual a n mayúscula, ¿verdad? Que lo habíamos dado aquí, ¿verdad?
aquí. Como esto es para un n, ¿verdad? Relativamente grande, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, concluimos, ¿verdad? Concluimos que ese límite, ¿verdad? El límite de la integral, ¿verdad? Definida sobre ese conjunto E, pues converge a la integral, ¿verdad? De la función f, ¿verdad? Definida siempre en ese conjunto E. Entonces, básicamente esto era pues lo que nosotros teníamos que demostrar y de esto pues me conlleva esto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar de la relación del teorema con el tercer principio de eh, Littlewood. Bueno, la verdad no sé si se pronuncia así, soy un poco malo para el inglés, me disculpo, pero yo lo voy a estar llamando Littlewood. Bueno, entonces, el teorema de convergencia acotada, ¿verdad? Que es el que nosotros acabamos de demostrar, pues tiene una gran relación pues, con el tercer principio de Littlewood. Bueno, entonces, este teorema, ¿verdad? Ilustra cómo ciertos tipos de convergencias, ¿verdad? Como lo es la convergencia eh, como es la convergencia puntual, ¿verdad? Porque recordemos que la hipótesis del teorema que nosotros demostramos, pues teníamos, ¿verdad? Una convergencia puntual. Vamos a ver, me voy a ir por aquí al teorema. Aquí. Esto que está aquí, pues habíamos dicho que es una convergencia puntual y de una convergencia puntual, pues llegamos, ¿verdad? A una convergencia uniforme. ¿Por qué esto es una convergencia uniforme? Bueno, porque recuerden que este límite este n dado es para un n, pues mayor o igual a n mayúscula, ¿verdad? Que ya lo habíamos definido y eso pues con ayuda del teorema de Godot, ¿verdad? Entonces, por eso esto es una convergencia uniforme. Entonces, pasamos de funciones, ¿verdad? Que convergen de manera puntual a integrales que convergen de manera uniforme. Eso es lo que hicimos. Y tomando, pues, como referencia, pues, que esa sucesión de funciones, pues, son acotadas, ¿verdad? Y eso, pues, todas, ¿verdad? Para todo n. Bien, entonces, por eso decimos, ¿verdad? Que pasamos de la convergencia puntual a la convergencia uniforme. Em, bueno, entonces, y eso pues bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Eh, que en teoría pues es mejor, ¿verdad? Como la convergencia uniforme. Bien, entonces, ¿cuál es la relación, ¿verdad? Que tenemos con el principio de Littlewood con el teorema que acabamos de demostrar? Pues, ¿qué nos dice pues ese principio, ¿verdad? Es el tercer principio. Pues CAF, ¿verdad? El principio pues nos habla de una función medible, una función que es medible, definida en un conjunto E que es medible, ¿verdad? Tal que la medida, ¿verdad? La medida de ese conjunto E, pues es finita. Si ustedes observan, ¿verdad? Aquí podemos ir viendo ya las relaciones, con respecto a las hipótesis del teorema de convergencia acotada con este principio. Pues en el teorema de convergencia acotada, pues teníamos una sucesión de funciones medibles, ¿verdad? Y aquí pues tenemos solamente una función, pero que es medible, definida sobre un conjunto medible. Y otra hipótesis que es la misma, pues es que la medida de ese conjunto E pues es finita, ¿verdad? Bueno, entonces esto lo tenemos como hipótesis en el principio y que nos dice, pues que para todo epsilon mayor que cero existe un conjunto F que está contenido en E, ¿verdad? Donde ese conjunto F pues es cerrado con la medida de E menos F, es decir, que esto lo que nos dice es todos los puntos de E que no están en F, ¿verdad? Es menor a epsilon. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple entonces que esa función medible pues es continua pero restringida a ese conjunto F que es cerrado, ¿verdad? Y recordemos que ese conjunto F pues está contenido en E. Entonces, ¿qué me dice este tercer principio? Pues lo que me dice es, ok, si tenés una función que es medible, ¿verdad?
definida sobre un conjunto E de medida finita, entonces esa función pues es continua casi en todas partes. ¿Por qué casi en todas partes? Bueno, porque recordemos que podemos encontrar un subconjunto de E, ¿verdad? Donde la función en ese subconjunto de E, que es cerrado, ¿verdad? Pues sea continua y yo puedo hacer la medida, ¿verdad? La medida de los puntos que solamente están en E y que no están en F, tan pequeña como yo quiera, ¿verdad? Porque esto es para todo epsilon mayor que cero, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que, ok, si tenemos una función que es medible, entonces esa función es continua en casi todas partes, ¿verdad? Bueno, entonces, para analizar la relación entre estos dos resultados, ¿verdad? Porque aquí mencionamos el principio de Littleworth, pues para analizar estos resultados, pues he hecho lo que es un cuadro comparativo, ¿verdad? Con las hipótesis que nos dan, los tipos de propiedades, los tipos de funciones que se tratan, que básicamente ya los hablé, ¿verdad? Pero aquí está en un cuadro más resumido. Entonces, el cuadro tiene como encabezados pues, los conceptos claves, ¿verdad? Del teorema de convergencia acotada y del principio, ¿verdad? Bueno, entonces, el concepto clave, pues, el tipo de función a tratar. Pues en el teorema de convergencia acotada, pues, se habla de sucesiones de funciones medibles, ¿verdad? Que esas son las funciones que nosotros tratamos, o sea, sucesión de funciones, ¿verdad? Y en el principio, pues, tenemos lo que es simplemente una función medible. Ahora, ¿cuál es el tipo de propiedad o convergencia que se cumple en cada una de estas propiedades? Pues en el teorema nos dice que el intercambio de convergencia puntual de límite a convergencia uniforme de integral, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hicimos. Compartimos como hipótesis de una convergencia puntual de límite, ¿verdad? De límite de esa sucesión de funciones que convergía a una función, en una convergencia puntual, a una convergencia uniforme, pero de las integrales de esas funciones, de la sucesión de funciones a la función como tal. Y en el principio la propiedad que habla es que si la función es medible, entonces lo que decimos es que es casi continua, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son las hipótesis claves? En el teorema de convergencia acotada, pues la medida, ¿verdad? La medida de, pues, o sea, la medida finita del conjunto de finita y la sucesión de funciones, pues, son acotadas de manera uniforme, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque no habíamos visto que todas las funciones, esa sucesión de funciones, cada una de ellas, pues, eran acotadas, ¿verdad? De manera uniforme. Y la hipótesis clave que tenemos en el principio es que la medida de E sea finita, ¿verdad? Aparte de que la función también sea medible, ¿verdad? Las ideas en común, bueno, aquí puede ser al revés, ¿verdad? Aquí, pues, sería el teorema de convergencia acotada, pues sería el comportamiento uniforme para integrar y sería continua en casi todas partes, ¿verdad? Aquí es al revés, ¿verdad? Bueno, entonces, esta sería la exposición de mi ejercicio. Espero haya quedado claro y si hay dudas, pues me lo hacen saber. Listo.